Hola, te saluda como siempre tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en nuestro sitio semillasparalavida.org. Me da mucho gusto que nos acompañes en esta lección del curso de Apologética Católica bajo la autoría y coordinación de José Miguel Arraiz. Recordarás que en la lección anterior nos ocupamos de estudiar el sacramento de la Eucaristía. Hoy, en nuestra 10ª lección, hablaremos de el cielo, el infierno y el purgatorio. Comencemos hablando acerca de la muerte. Sabemos por el testimonio de la revelación que Dios dotó al hombre en el paraíso del don de la inmortalidad corporal, pero como consecuencia por haber quebrantado su mandato, le sobrevino al hombre la muerte, de la que ya antes Dios le había advertido. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Génesis 2:17. Y después la sentencia, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Génesis 3:19. San Pablo también enseña que la muerte es consecuencia del pecado de Adán, cuando escribe: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pero, ¿qué ocurre con las personas después de la muerte? Para responder estas preguntas está la escatología, que es la rama de la teología que trata de las doctrinas de los novísimos, o las últimas cosas que esperan al hombre, sea al fin de la historia, lo que conocemos como escatología colectiva o final, o bien al término de su vida mortal, lo que conocemos como escatología personal o intermedia. Por medio de la revelación, sabemos que después de la muerte, cada persona enfrenta dos posibles destinos: la vida eterna o la condenación. De cada uno de ellos trataremos a continuación, y al final analizaremos las objeciones y errores respecto a cada una de esas enseñanzas provenientes del protestantismo. El cielo. La Iglesia enseña que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios sin pecado mortal y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Vivir en el cielo es estar con Cristo, por lo que los bienaventurados se encuentran en plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es, por tanto, la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están con Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. De allí que la Escritura nos hable de ella con símbolos y con imágenes: la vida, la luz, la paz, un banquete de bodas, el vino del reino, la casa del Padre, la Jerusalén celeste, el paraíso. Nos enseña la Escritura que lo que ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Primera carta a los Corintios 2:9. Los bienaventurados gozan también de lo que conocemos como visión beatífica. Esta visión beatífica consiste en la contemplación de Dios en su gloria celestial. Ya reinan con Cristo, pues la promesa de la Biblia anuncia que con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5 y Mateo 25:21 y 23. También por la revelación sabemos que en la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él, pues como anuncia la Escritura, ellos reinarán por los siglos de los siglos. El purgatorio. La Iglesia también enseña que quienes mueren en la gracia y en la amistad de Dios, es decir, sin pecado mortal, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación con el propósito de obtener la santidad necesaria para poder entrar en la alegría del cielo. A esta purificación final, la Iglesia la llama purgatorio. La existencia del purgatorio se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, que es mencionada en el Antiguo Testamento.
Vemos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, que dice: por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio de la Santa Misa, para que una vez purificados puedan entrar al cielo y puedan gozar de la visión beatífica de Dios. El infierno. El segundo, y este sí terrible, posible destino para cada persona, es el de la condenación eterna. La Iglesia nos enseña a este respecto que, a menos que elijamos libremente amar a Dios, no podemos estar unidos a Él. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o hasta contra nosotros mismos. Dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por elección propia y libre. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. La predicación de Jesús frecuentemente advirtió contra este posible destino, además destino eterno. Para ello habla con frecuencia de la Gehenna, del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Mateo 13, 41 y 42. Y además advierte que pronunciará la condenación con palabras durísimas. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 41. La Iglesia no solo enseña la existencia del infierno, sino también su eternidad. Al igual que los justos gozarán de la bienaventuranza eterna, los condenados sufrirán las penas del infierno también por siempre. Con respecto a este estado, el magisterio habla de dos elementos distintos de pena para el infierno: la privación de la visión de Dios, que se concibe como dolorosa, y otro elemento que designa con la expresión neotestamentaria fuego. El primero, empleando el lenguaje teológico, le llamamos pena de daño, y el segundo, pena de sentido. Ambos elementos, y con ellos el infierno mismo, son eternos. Fin de la primera parte. Esta lección continúa en el siguiente audio. Revisemos ahora las objeciones protestantes. La mayoría de estas objeciones contra la enseñanza católica se dirigen a las doctrinas del purgatorio y del infierno, así que nos centraremos en ellas en esta sección. La primera objeción: el purgatorio no aparece en la Biblia, por tanto es un invento de la Iglesia Católica. Sí, es cierto, la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, pero también es cierto que en la Biblia están contenidas verdades explícitas, pero también implícitas. Las verdades explícitas son aquellas en donde la verdad es enunciada directamente, tal cual es, pero hay otras verdades que son tan ciertas como las anteriores y que, aunque no estén enunciadas de este modo, de la misma manera se encuentran firmemente enseñadas por las Escrituras. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero aún así, hasta los protestantes la suelen aceptar. Lo mismo ocurre con la palabra purgatorio, tal como veremos a continuación. Mira, lo encontramos en la primera carta a los Corintios, que dice: pues nadie puede poner otro cimiento que él ya ha puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. En este pasaje, San Pablo comienza utilizando la figura del fuego para hacer referencia al juicio de Cristo sobre cada una de nuestras obras al final de nuestra vida. De las obras buenas dice: aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Pero
También habla de creyentes cuyas obras no pasan la prueba y dice, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño. Pero pon atención, continúa diciendo, él no obstante quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Si observas, esta última parte se refiere a un creyente que si bien su obra no pasó la prueba, sin embargo, quizá porque su falta no fue grave, se ha salvado. Y de él San Pablo agrega que será como un pasar a través del fuego, como un pasar a través del fuego. Los primeros cristianos y los padres de la iglesia han interpretado tradicionalmente este texto como una referencia implícita a la doctrina del purgatorio, donde aquellos que murieron con pecados veniales y con imperfecciones serían purificados. A esta etapa de purificación como por fuego le llamamos purgatorio. Hay muchos otros textos bíblicos que hablan de una purificación de personas que no sufrirán un castigo eterno, por lo que se entiende que se han salvado. Incluso Jesús en el Evangelio enseña lo siguiente: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Lucas 12, 47 y 48. La mención a un castigo finito que habla de pocos azotes o muchos azotes también ha sido entendido tradicionalmente por los cristianos y por los padres de la iglesia como una alusión al purgatorio. Otro texto donde vemos una mención implícita al purgatorio la encontramos cuando Jesús advierte respecto al pecado del Espíritu Santo lo siguiente: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Mateo 12:32. Si te fijas, Cristo habla de un pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la siguiente, dejando implícito que hay pecados que sí podrían llegar a ser perdonados tanto en esta vida como en la siguiente. Sabemos que en el cielo sería imposible pecar, entonces no hay necesidad de ser perdonado estando en el cielo. Además sabemos, por la Escritura, que no podemos entrar en el cielo con pecado, lo vemos en el Apocalipsis 21:27. Por lo que Jesús puede estar haciendo referencia a pecados veniales cometidos en vida. Otro pasaje donde Jesús advierte de un castigo finito distinto a la condenación lo encontramos en el Evangelio según San Mateo. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Mateo 5:22. En este pasaje notamos faltas de distinta gravedad y a su vez castigos distintos. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Mateo 5, 25 y 26. En este texto que te acabo de leer vemos cómo Jesús advierte a quienes no hagan las paces con su prójimo que serán castigados, pero dependiendo de la gravedad del pecado. No todos serán condenados eternamente, y por eso utiliza una expresión que denota un castigo finito, un castigo temporal, no diciendo que no saldrán de allí nunca, sino hasta haber pagado el último céntimo. Vemos en el Evangelio según San Lucas: cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Lucas 12, 58 al 59, un texto paralelo al que te leí anteriormente del Evangelio según San Mateo. Segunda objeción: Cristo pagó el precio por nuestros pecados, no queda nada que pagar, por lo que no puede existir el purgatorio. Nuestros hermanos protestantes alegan que, a base del sacrificio de Cristo, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Y citan a este respecto la carta a los Hebreos, que dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 17 y 18. El problema es que estos hermanos no distinguen entre el perdón del pecado y el reato de la pena. En el pecado, como explica Santo Tomás, se pueden considerar dos cosas: el acto culpable y la mancha consiguiente. Cuando nosotros cometemos un pecado, incluso una vez perdonado, perdura lo que llamamos reato, pues el acto pecaminoso le hace a uno reo de pena, en cuanto que traspasa el orden de la justicia divina.
al cual no vuelve sino por cierta compensación de la pena que restablece la igualdad de la justicia. La existencia del reato del pecado la vemos diario. Incluso la padecemos. Por ejemplo, aunque Cristo ha muerto por nosotros y ha cancelado la deuda incluso del pecado original, todavía sufrimos enfermedades. Tenemos que sufrir la muerte física, la concupiscencia de la carne, es decir, consecuencias del pecado original de nuestros primeros padres. Si te fijas, aunque Cristo ya murió, tenemos que seguir ganándonos el pan con el sudor de nuestra frente, y también las mujeres tienen que seguir dando a luz con dolores de parto. Todas estas consecuencias del pecado original que permanecen aunque Cristo haya muerto por nosotros y haya pagado por nuestros pecados. La muerte de Cristo no significa que todavía tengamos que padecer. Un ejemplo que ilustra bien la diferencia entre el perdón del pecado y el reato de la pena lo encontramos por supuesto en la Biblia. Allí vemos el castigo del rey David, quien pecó gravemente ante Dios al cometer adulterio con la esposa de Urías, elitita, y luego causó su muerte enviándola a una misión suicida. Recordarás que el rey David se enamoró de una mujer que se llamaba Betsabé y resulta que estaba casada con Urías, y para deshacerse de Urías lo mandó a la guerra, a la vanguardia del ejército en primera fila, para que fuera de los primeros que perecieran en la batalla y así su esposa le quedara libre al rey David. Vemos lo siguiente en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 15. David, a pesar de pedir perdón a Dios y haber sido perdonado, todavía tuvo que pagar la consecuencia de su pecado, porque has menospreciado al Señor haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías elitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla el Señor: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol, pues tú has obrado en lo oculto. Pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Respondió Natán a David: también el Señor perdona tu pecado. No morirás, pero por haber ultrajado al Señor con este hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Hirió el Señor al niño que había engendrado a David, la mujer de Urías, y enfermó gravemente. Ciertamente un episodio muy dramático. Otro ejemplo lo vemos cuando Moisés pecó contra Dios al desobedecerle, y aunque Dios le perdonó, le castigó, negándole la entrada a la tierra prometida. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Números 20:12. Fin de la segunda parte. Esta lección continúa en el siguiente audio. Tercera objeción: el purgatorio no existe porque la Biblia no habla de una segunda oportunidad para los pecadores. Esta objeción es producto de una mala comprensión de nuestros hermanos protestantes de la doctrina del purgatorio. La Iglesia no enseña que el purgatorio es una segunda oportunidad, ya que, independientemente de que sea un lugar o un estado, el que se purifica ya está salvado, no necesita ninguna oportunidad porque ya ha vencido y le espera la gloria del cielo. Tampoco puede allí rectificar nada de lo que en la vida no pudo hacer, y ese sufrimiento por no poder enmendar los daños que causó le purifica. El autor de la carta a los Hebreos le advierte a los creyentes justificados: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dando a entender que para ver al Señor no basta ser creyente, sino estar completamente en paz y purificado. Cuarta objeción: el infierno no existe. Quienes se condenen serán destruidos. Así como hay protestantes que no creen en la existencia del purgatorio, los hay también que no creen en la existencia del infierno. Entre ellos se encuentran sectas como los Testigos de Jehová o los Adventistas, que niegan la inmortalidad del alma. Su error parte de una mala interpretación de algunos textos del Antiguo Testamento en donde la revelación estaba en progreso. Por ejemplo, Ezequiel 18:4, que dice que el que peque es quien morirá. Sin embargo, esos textos no se refieren a la muerte del alma como una destrucción literal, sino a un estado de privación eterna de la presencia de Dios. Hay muchos pasajes similares que hablan de la muerte del alma no como un cese de la existencia. San Pablo, por ejemplo,
Escribiendo a los Efesios les dice: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1, y explicando a los tesalonicenses el destino de los condenados, no dice que serán destruidos, sino más bien que sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda carta a los tesalonicenses 1, 6 al 9. Las figuras que utiliza Jesús en el Evangelio, que hacen referencia al llanto y a los tormentos eternos, no dejan cabida a una interpretación como la de las sectas. Por ejemplo, Lucas 13:28, allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Mateo 8:12, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. También en el Apocalipsis encontramos descripciones del infierno, y no como un lugar donde la existencia cesa, sino como un lugar de tormento sin fin. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Inclusive en el Antiguo Testamento Dios había revelado el destino de los justos y los condenados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Daniel 12:2. Y así llegamos al fin de esta 10ª lección. Te espero en nuestra lección número 11 para estudiar el sacramento del bautismo desde un punto de vista apologético. Hasta entonces, que Dios te llene de bendiciones.